Mi esposa falleció repentinamente y quedé a cargo de nuestros hijos. Sus padres, con quienes estaba distanciada, aparecieron, me culparon y ahora están intentando quedarse con nuestra casa y nuestros hijos. Antes de empezar, quiero dar todos los créditos correspondientes al OP de Reddit. Suscríbete y comenta para poder seguir trayéndote estas historias, gracias. El mes pasado perdí a mi esposa. Mientras escribo esto, todavía no puedo creerlo, porque sigo sintiendo que ella está aquí conmigo todos los días. Todavía espero despertar mañana y darme cuenta de que todo ha sido un mal sueño. Recibí una llamada, pero no era una llamada usual. Fue una videollamada inesperada para mi hijo de 7 años. Ocurrió en medio de la tarde de un miércoles mientras yo aún estaba en el trabajo. Vi la llamada entrante desde su iPad y cuando contesté, lo encontré al otro lado con una expresión grave. Le pregunté qué pasaba y me respondió que algo estaba mal con mamá. Le pedí que le pasara el teléfono a mi esposa y él caminó hacia la sala y giró la cámara para enfocarla. Para mi horror, vi a mi esposa medio desplomada en el sofá con la cabeza de lado. Grité su nombre y mi hijo comenzó a moverla, pero ella se inclinó aún más. Mi hijo mayor intentó sostenerle la cabeza y me dijo que algo estaba mal y que estaba muy fría. Claramente no respondía y su tez se veía muy pálida. Sin pensarlo, grité su nombre y salí rápidamente de la oficina, listo para correr a casa. Nuestro plan con mis hijos siempre fue ir a la casa del vecino en caso de emergencia, así que les dije rápidamente que corrieran a la casa de al lado, asegurándoles que los llamaría de nuevo. Llamé al 911, compartí nuestra ubicación y expliqué la situación. Mi lugar de trabajo estaba a unos 25 minutos de casa. El trayecto se sintió como una eternidad y, extrañamente, también como meros segundos, si es que eso tiene algún sentido. Llamé de nuevo a los niños y respondieron mientras tocaban la puerta del vecino. Afortunadamente, mis vecinos respondieron y mis hijos les explicaron la situación. Inmediatamente, todos se apresuraron a nuestra casa para ayudar a mi esposa. Seguí en la llamada y mi hijo me informó unos minutos después que la policía había llegado. Con unos 15 minutos más de conducción, llegué y vi a mis hijos hablando con algunos oficiales en el patio mientras mi vecino estaba allí, visiblemente angustiado. Había 2 ambulancias y lo que parecía una flota de coches de policía. Me apresuré y mis vecinos se acercaron a mí, tratando de explicar la situación y cómo llegaron demasiado tarde. Me acerqué lentamente a la escena y le pregunté al primer paramédico si todo estaba bien. Me disculpó, explicando que mi esposa ya no tenía remedio y que no podían hacer nada. Al ver su cuerpo sin vida, sentí que mi mundo se desmoronaba. Estaba demasiado en shock para hablar. Me senté junto a ella, sosteniendo su cabeza, negándome a aceptar que se había ido. No recuerdo lo que sucedía a mi alrededor, pero todo lo que sé es que sentía un dolor que no puedo ni describir. Lo peor fue que mis pobres hijos la encontraron así. Algo le ocurrió repentinamente y no sabríamos nada hasta que los resultados toxicológicos estuvieran listos. Los paramédicos me aseguraron que no parecía haber juego sucio y me hicieron preguntas sobre la salud de mi esposa. Les conté que mi esposa había estado teniendo dolores de cabeza severos recientemente, pero pensamos que eran migrañas. Me aseguraron que pronto tendríamos una respuesta después de sus pruebas y se llevaron su cuerpo. Mis hijos me contaron cómo la encontraron en el sofá, pensando que solo estaba dormida. Salieron a jugar y regresaron más tarde, pero ella no se había movido y no podían despertarla. Me rompió el corazón que tuvieran que caminar alrededor de ella durante 1 hora o más. Eso fue lo que más me molestó. Los niños eran más fuertes que yo. Yo era un desastre tratando de decir lo correcto. Los abracé y lloramos juntos. Todo parecía una muy mala pesadilla. Y no sabía cómo sobrevivir sin mi esposa. Más tarde, tuve que recomponerme porque sabía que necesitaba llamar a mis suegros y decirles lo que había pasado con su hija. Me ponía un poco nervioso, ya que mi esposa y sus padres habían estado distanciados por mucho tiempo. Para dar un poco de contexto, mi esposa y yo tuvimos crianzas muy diferentes. Llegué a este país cuando tenía 6 años y enfrentamos muchas dificultades. Mis padres trabajaron muy duro para apoyarme a mí y a mis hermanos, siempre poniendo nuestra educación en primer lugar. Mi papá a menudo compartía su sueño de tener una casa, pero no pudimos ahorrar lo suficiente ya que alquilábamos en áreas caras con buenas escuelas. Lamentablemente, ambos padres fallecieron antes de cumplir ese sueño. Mi papá murió cuando yo tenía 17 años y mi mamá perdió su batalla contra el cáncer hace casi 3 años.
Mi esposa creció bastante acomodada, asistiendo a escuelas privadas, usando ropa de diseñador y disfrutando de 3 a 4 vacaciones internacionales al año, volando siempre en primera clase o clase ejecutiva. Pude asistir a la universidad gracias a préstamos estudiantiles, becas y trabajos a tiempo parcial, lo que retrasó un poco mi graduación. Mientras que sus padres pudieron cubrir todos los gastos fácilmente. Sin embargo, soy el último en decir que mi esposa no se ganó todo lo que obtuvo. Era una persona extremadamente inteligente y, además de financiar su educación, sus padres no fueron responsables de sus logros. Mi esposa y yo nos conocimos hace 6 años cuando ambos conseguimos trabajo en la misma empresa. Comenzamos en la misma posición simultáneamente justo después de graduarnos de la universidad. Casi instantáneamente, congeniamos y no pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a salir, aunque ambos seguimos trabajando en la misma empresa. Ascendí en mi carrera un poco más rápidamente que ella y ganaba más del doble de lo que ella ganaba. Esta situación me permitió abordar mis préstamos estudiantiles agresivamente. Una vez que los pagué, redirigí ese esfuerzo en ahorrar para el pago inicial de una casa, un esfuerzo impulsado por el deseo de cumplir el sueño de mis padres. Cuando supe que estaba financieramente cómodo para comenzar una familia, decidí proponerle matrimonio. Ella estaba muy feliz y dijo que sí. El fin de semana siguiente, después de haberle propuesto, decidimos reunirnos con sus padres para compartir la feliz noticia. Ellos también estaban felices y anunciaron de repente que, como regalo de bodas, nos iban a dar una casa. Mi esposa estaba muy emocionada y, aunque yo también estaba feliz, quería conocer los detalles. Rápidamente, sus padres nos dijeron que la casa estaría solo a nombre de ella y que esperaban que firmáramos un acuerdo prenupcial para proteger únicamente los bienes previos al matrimonio, en caso de que yo me casara con ella por dinero. Me sentí insultado por la implicación de que buscaba su dinero, especialmente considerando que ganaba más que mi esposa. Nuestra aproximación financiera siempre había sido compartida. Ella ganaba alrededor de $100,000 y yo ganaba unos $240,000. Dividíamos los gastos según nuestros ingresos, con ella contribuyendo con 1/3 y yo cubriendo los 2/3 restantes. Este arreglo continuaría después del matrimonio. Además, si ella quedaba embarazada, estaba listo para asumir toda la responsabilidad financiera para asegurar que no tuviera ninguna carga. Compartí este plan con mis suegros, pero ellos sentían que no era lo suficientemente bueno para su hija. Esto me dolió mucho, pero no me sorprendió del todo porque, en verdad, mis suegros nunca me habían querido desde el momento en que me conocieron. No tengo idea de qué hice para desagradarles tanto. Siempre fui educado con ellos, así que no sabía cuál era su problema conmigo. Por ejemplo, realmente no parecían tener interés en hablar conmigo, y una vez incluso recibí un comentario despectivo de su madre diciendo que no era lo suficientemente guapo para su hija. Tal vez eso fuera cierto, pero amaba a mi esposa y compensaba siendo siempre un compañero responsable y amoroso para ella. Siempre hacía mi mejor esfuerzo cuando estaba cerca de ellos y trataba de conocerlos lo mejor posible, pero lamentablemente, nunca vieron mis esfuerzos. Mi esposa también se dio cuenta de esto e intentó hablar con ellos varias veces a lo largo de los años, pero nunca cambiaron. Incluso sé que una vez mis suegros intentaron convencer a mi esposa de que no estuviera conmigo y le dijeron que siguiera buscando un mejor compañero. Afortunadamente, a mi esposa nunca le importó su opinión. Volviendo al tema del acuerdo prenupcial, mi esposa también se sintió ofendida y protestó contra este trato desigual. Sin embargo, sus padres se mantuvieron firmes. La discusión se intensificó cuando empezaron a señalar mis humildes orígenes, sugiriendo que ella debería ser cautelosa con nuestra relación. Esto nos ofendió profundamente a ambos, a pesar de los esfuerzos de mi esposa por defendernos. Sus padres continuaron menospreciándome e insistiendo en sus condiciones. A medida que la discusión se intensificaba, mi esposa declaró en su frustración que no quería ningún regalo de sus padres. Además, anunció que ahorraríamos y compraríamos nuestra propia casa juntos. Asentí en acuerdo, apoyando su decisión. Esta declaración ofendió a mis suegros y su tono cambió a reproches. Me señalaron con el dedo por negarme a firmar el acuerdo prenupcial, alegando que mi postura estaba creando discordia entre ellos y su hija. El ambiente se volvió cada vez más hostil, con sus acusaciones resonando en el aire. A pesar de los intentos de calmar la situación, mis suegros continuaron reprendiendo, levantando la voz y negándose a escuchar. Ante su postura inflexible y la tensión creciente, no tuvimos más remedio que tomar una decisión difícil. Nos fuimos, dejándolos atrás mientras seguían gritándonos. Desde entonces, no hemos estado en contacto con ellos.
La tensión y el desacuerdo llevaron a mi esposa a implementar una política de no contacto total con ellos a pesar de los lazos familiares. La tensión emocional y las diferencias demostraron ser demasiado difíciles de superar. Pasaron años sin que habláramos con ellos. A lo largo de los años, compramos una casa juntos y tuvimos 2 hermosos hijos. Ahora que mi esposa había fallecido, necesitaba contactar a mis suegros y darles la devastadora noticia. Cuando se lo dije a mi suegra, al principio no lo creyó y luego empezó a culparme, gritando que era mi culpa, que yo había desvivido a su hija y que me iba a hacer pagar por ello. Nunca pensé que me apoyarían o consolarían en estos tiempos difíciles, pero tampoco esperaba que reaccionaran así. También intenté informar a mi suegro, pero no contestó mi llamada, así que esperé que escuchara la noticia por parte de mi suegra. Al día siguiente, se presentaron inesperadamente en mi puerta. Comenzaron a gritarme frente a mis hijos que había desvivido a su hija y que nunca me lo iban a perdonar. Mi hijo, que nunca había conocido a sus abuelos, los miraba con los ojos abiertos de asombro. Intenté calmarlos, pero mi suegro gritó que no merecía haberme casado con su hija y que debería haberla dejado en paz. Por su parte, mi suegra seguía lamentándose y gritándome. Nunca se dieron cuenta de las expresiones asustadas de mis queridos hijos, que parecían devastados al ver a los padres de mi esposa culparme por su fallecimiento. En este punto, no tuve más remedio que llamar a la policía. Cuando la policía llegó, mis suegros se apresuraron a acusarme de desvivir a mi esposa. Los oficiales me miraron inquisitivamente y les expliqué con calma cómo mis hijos habían encontrado su cuerpo y cómo habíamos contactado al 911 de inmediato. Los oficiales interrogaron a mis hijos por un momento y ellos respondieron honestamente. Después de eso, los oficiales intentaron explicarles a mis suegros que no había nada que pudieran hacer en este punto y que necesitaban esperar los resultados de toxicología o la autopsia. Los oficiales me preguntaron si quería presentar cargos contra mis suegros, pero me negué. Les pedí que simplemente se los llevaran para que mis hijos y yo pudiéramos llorar en paz. Más tarde, un médico me contactó y me dijo que los primeros resultados de la autopsia de mi esposa revelaron que la causa del fallecimiento fue un coágulo cerebral, un coágulo de sangre inesperado que había bloqueado su cerebro. El médico básicamente me dijo que mi esposa no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. No podría haber hecho absolutamente nada. Después de obtener una copia de los resultados, llamé a mis suegros de nuevo solo para informarles sobre los resultados. Escucharon los resultados y parecían un poco más tranquilos, así que pensé que estarían bien conmigo después de eso. Lo siguiente en lo que chocamos fue el funeral. Mi esposa y yo nunca realmente hablamos sobre la muerte porque no pensábamos a tan largo plazo. Sin embargo, recuerdo que una vez, cuando asistimos al funeral de alguien el año pasado, mi esposa dijo que le gustaría un funeral al aire libre con la naturaleza en lugar de uno en un lugar cerrado, ya que parecía demasiado formal y triste. Siguiendo la preferencia de mi esposa por la naturaleza, sugerí una simple ceremonia al aire libre en nuestro patio trasero, con las flores y árboles que ella había pasado años cultivando. El objetivo era hacerla pacífica y reflexiva, alineándose con su amor por la naturaleza. Pero mis suegros estuvieron firmemente en desacuerdo. Querían un funeral tradicional en la iglesia local, destacando la importancia de sus costumbres religiosas y la comodidad que sentían en ese entorno. Me negué, diciéndoles cómo mi esposa había deseado esto y era importante para nosotros honrar sus deseos. Ella no era muy religiosa. Por eso no quería escuchar las demandas de mis suegros. Esto los enfureció. Mi suegra me dijo que no tenía derecho a hacerle esto a su hija y que debía dejar de entrometerme en su funeral. Mi suegro también comenzó a acusarme de que claramente nunca había amado a mi esposa y que probablemente la maté por su seguro de vida debido a las crecientes presiones en el matrimonio. Me burlé y les informé que éramos bastante felices en nuestra vida con nuestros 2 hijos, así que no teníamos ninguna tensión. Les aseguré que lo que le sucedió a ella fue completamente inesperado y que no tenía nada que ver con ningún estrés doméstico o marital. Me mantuve firme en mi idea e insistí en una ceremonia al aire libre a pesar de sus argumentos. Como si estos argumentos no fueran suficientes, mis suegros continuaron peleando conmigo durante los siguientes días por cosas innecesarias. Cuando estaba organizando la música del funeral, la lista de invitados y el ataúd, no querían que ciertas personas asistieran ya que ya no hablaban con ellas, pero los ignoré. Les dije que era un funeral para mi esposa, y que ella hubiera querido que esas personas estuvieran allí. Todos los que quisieran despedirse de ella por última vez eran bienvenidos, y no iba a prohibir la entrada a nadie. Pude ver el resentimiento en sus rostros, pero no había nada que pudieran hacer.
Finalmente llegó el día del servicio para mi esposa, la hermosa madre de mis hijos. Parte de mí quería que terminara, pero otra parte se preguntaba si podría soportarlo. Mis hijos me dieron fuerza. Mucha gente asistió y fue increíble ver cuánto la amaban. Algunos de mis amigos y familiares cercanos, viendo el estado en el que me encontraba, se ofrecieron a limpiar la casa o ayudarme en cualquier forma que pudieran. Fue poderoso ver eso con mis propios ojos. Sin embargo, me sentía tan impotente y culpable cuando mis amigos limpiaban mi casa. Las palabras más aleatorias o cosas que veía me hacían llorar incontrolablemente. Tuve que preguntarles a mis amigos varias veces durante el funeral si todo era un sueño. Literalmente cuestionando mi cordura solo para darme cuenta de que sentía el desgarro en mi pecho. Después del funeral, simplemente me acosté en nuestra cama, donde los niños habían dormido cada noche desde que estaba rodeado de la ropa, joyas y un teléfono de mi esposa que seguía vibrando con mensajes y correos electrónicos no deseados. No pude evitar romper a llorar. Unos días después, tuvimos que ir a reunirnos con un abogado para discutir el testamento de mi esposa. El abogado leyó el documento y quedó claro que mi esposa me había dejado todo lo que tenía. Mis suegros perdieron completamente la cabeza al escuchar esto. Empezaron a acusarme de haber matado a mi esposa por el dinero, llamándome cazafortunas. No podía creer sus palabras. Su reacción no solo fue hiriente, sino también completamente infundada. El dolor de perder a mi esposa ya era abrumador, y sus acusaciones sin fundamento solo añadieron más angustia. Ellos de alguna manera creían que su hija habría vivido si no se hubiera casado conmigo, pero falleció por la vida conmigo. Entendía que estaban heridos y que habían perdido a su hija. Así que, a pesar de toda la tensión, traté de morderme la lengua lo más que pude, entendiendo que su dolor nublaba su juicio. Pero no merecía esta actitud. Yo también la amaba. Les dije firmemente que no era justo que me culparan continuamente por el fallecimiento de mi esposa y que yo era lo suficientemente capaz financieramente, así que mi esposa no tenía que dejarme nada. Pero lo hizo porque me amaba a mí y a los niños. Así que, si tenían un problema con eso, podían formarse su propio juicio, pero no iba a sentarme allí y escuchar cómo descargaban su enojo sobre mí. Les dejé muy claro que eran bienvenidos a contactarme una vez que se hubieran calmado y entendido cuán ridículas y sin fundamento eran sus acusaciones. Mis suegros entonces comenzaron a cuestionarme sobre la casa. Ante sus preguntas, los miré con la cara en blanco mientras insistían en saber a quién le quedaría la casa. Les expliqué directamente que la casa fue comprada con el dinero de ambos, mi esposa y mío, así que naturalmente permanecería en mi posesión. Mis suegros persistieron, argumentando que no había manera de que pudiera pagar la casa, e insistiendo en que debía firmarla a su nombre. Rechacé firmemente su demanda absurda. La tensión aumentó cuando comenzaron a amenazarme. Me advirtieron que, si no cumplía y firmaba la casa, me quitarían a mis hijos. En respuesta a su ultimátum, los miré a los ojos y les declaré firmemente, esto es ridículo. No voy a firmar nuestra casa, la cual pagamos mi esposa y yo. No pueden simplemente amenazarme con quitarme a mis hijos. Soy su padre y se quedarán conmigo. Mi voz llevaba una mezcla de desafío y determinación. Mientras afirmaba mi compromiso de proteger a mi familia y nuestra casa sin importar qué, sus rostros se tensaron con ira y la frustración brilló en sus ojos. La negativa a cumplir con sus demandas parecía encender aún más su furia. Intercambiaron miradas acaloradas y replicaron con dureza, sin estar dispuestos a retroceder en su posición. En un intento por desactivar la situación y proteger mi propio bienestar, declaré calmadamente, no continuaré esta conversación en estas circunstancias. Necesitamos un tiempo aparte para calmarnos, y ambos necesitan pensar en lo que me están pidiendo. No les voy a dar mi casa, no importa lo que hagan. Sin esperar una respuesta, opté por dejar el ambiente tenso, esperando que un descanso allanara el camino para discusiones más racionales en el futuro. Desafortunadamente, hace solo una semana, recibí una carta de los padres distanciados de mi difunta esposa exigiendo que les firmara la casa o enfrentaría acciones legales. Afirman que, como abuelos legítimos, ellos deberían ser quienes críen a mis hijos en el hogar que su hija amaba. Estoy sorprendido y desconsolado. Nunca imaginé que mi dolor se vería agravado por una batalla legal por mis propios hijos. He consultado con un abogado y me han asegurado que legalmente, mis suegros no tienen fundamentos para exigir la casa. Sin embargo, el costo emocional de esta amenaza me está agotando. No estoy seguro de cómo manejar esta situación. Mi esposa y yo trabajamos duro para construir una vida juntos, y quiero proporcionar el mejor ambiente posible para nuestros hijos.
Estoy dispuesto a compartir la custodia si la situación empeora, pero la idea de perder nuestra casa familiar es insoportable. Mis hijos crecieron aquí toda su vida y no tenemos a dónde ir. ¿Alguien de ustedes ha pasado por algo similar? ¿Cómo lo manejaron? ¿Fui yo un problema para mis suegros de alguna manera para que tomaran una medida tan extrema? Estoy desesperado por consejos, apoyo, o simplemente opiniones honestas para superar este momento difícil. Actualización 1. Agradezco todo el apoyo y los consejos que recibí después de mi publicación inicial. Ha sido un viaje difícil desde el fallecimiento de mi esposa y la situación con mis suegros solo ha escalado. Solo quería darles una actualización rápida. Después de recibir su carta amenazante, decidí seguir el consejo de mi abogado y no entablar comunicación directa con mis suegros. En cambio, me enfoqué en proporcionar un ambiente estable y amoroso para mis hijos durante este tiempo difícil. Ellos han sido mi prioridad y estoy tratando de pasar tiempo con ellos. Mientras tanto, mi abogado preparó una respuesta a sus amenazas legales, explicando por qué sus demandas no tienen base legal. La carta fue enviada y ahora estamos esperando su respuesta. Es un periodo estresante, pero estoy tratando de mantenerme fuerte por mis hijos. Actualización 2. Hola. Han pasado 4 meses desde mi última actualización y quería compartir un desarrollo significativo en la saga continua con mis suegros. No pude actualizar antes debido a que los procedimientos legales concluyeron y estoy aliviado de poder proporcionarles buenas noticias. Finalmente, después de que nuestros abogados intercambiaron cartas e intentaron negociar, quedó claro que mis suegros estaban decididos a emprender acciones legales. En consecuencia, nos encontramos en la corte donde nuestros respectivos equipos legales presentaron argumentos sobre la custodia de mis hijos y la propiedad de la casa. La batalla legal fue intensa, con emociones a flor de piel mientras ambas partes presentaban sus casos. Mi abogado había preparado meticulosamente nuestra defensa, presentando pruebas de la propiedad conjunta de la casa y destacando el entorno estable que proporciono a mis hijos. Tenía pruebas de cómo mi esposa y yo compramos esta casa sin ninguna ayuda financiera de los suegros. También enfatizamos la falta de fundamentos legales en las reclamaciones de mis suegros y cómo nunca habían estado involucrados en la vida de nuestros hijos. Por otro lado, el equipo legal de mis suegros se basó en apelaciones emocionales en lugar de pruebas concretas. El juez, aparentemente no influenciado por sus argumentos emocionales, solicitó documentación clara para respaldar sus reclamaciones. A medida que se desarrollaban los procedimientos, quedó claro que su posición legal era débil y mi abogado aprovechó la oportunidad para exponer las inconsistencias en su caso. El juez escuchó atentamente a ambas partes, y cuando llegó el momento de tomar una decisión, para mi inmenso alivio, el juez falló a mi favor. Reconoció la propiedad conjunta de la casa, y por lo tanto, declaró que la casa me pertenecía y reprendió a mis suegros por intentar quitarme a mis hijos en un momento tan vulnerable, cuando los niños ya habían perdido a uno de sus padres. La falta de una base legal para las reclamaciones de mis suegros hizo que perdieran su caso, como ya se esperaba. Aunque estoy feliz de que una gran tensión en mi vida haya terminado, todavía no he aprendido cómo vivir sin mi querida esposa. Le lloro todos los días y la extraño inmensamente. Cada noche, cuando acuesto a mis hijos, siento cuánto extrañan a su mamá. Preguntan por ella, se preguntan por qué tuvo que irse y dicen cuánto desearían que aún estuviera aquí. Es muy triste ver su duelo, y me cuesta encontrar las palabras adecuadas para ayudarlos a sentirse mejor. En medio de todos estos sentimientos, mis amigos cercanos han estado ahí para nosotros. Ven lo difíciles que son las cosas para nosotros y hacen lo que pueden para ayudar. Ayudan con cosas prácticas y entienden cómo se sienten mis hijos. Tenerlos alrededor hace que las cosas se sientan un poco más normales y reconfortantes durante estos tiempos difíciles. Gracias a todos por sus palabras de aliento y consejos mientras continúo reconstruyendo y avanzando. Los mantendré informados sobre cualquier desarrollo adicional. La batalla legal puede haber terminado, pero el camino hacia la sanación sigue en curso. Actualización 3. Mi vida con mis hijos se ha vuelto más estable. Hemos establecido nuevas rutinas y he hecho una prioridad proporcionarles un hogar acogedor y amoroso. Desde actividades escolares hasta aventuras de fin de semana, estamos navegando los desafíos de la vida juntos. Uno de los mayores alivios es que mis suegros no han causado problemas desde que concluyó la batalla legal. Parece que la resolución en la corte ha traído un sentido de finalización a la situación. No me han contactado y, si alguna vez aparecen en mi puerta, estaré listo para llamar a la policía en caso de que las cosas se pongan feas. Los niños se están adaptando lo mejor que pueden y hemos buscado apoyo profesional para ayudarlos a procesar su duelo.
Es un viaje, pero estoy comprometido con asegurarme de que crezcan en un entorno positivo y de apoyo. En cuanto a mí, el proceso de sanación continúa. Aunque el vacío dejado por la ausencia de mi esposa permanece, estoy aprendiendo a navegar este nuevo capítulo con resiliencia y esperanza. Gracias a todos por ser parte de este viaje. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gusta el contenido no olvides suscribirte, comentar, darle manita arriba y activar la campanita, eso me motiva mucho para seguir creando estos videos. Hasta pronto.